debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo cordial a todas las personas que nos ven y nos escuchan en la revista Contraportada con nuestro habitual y querido invitado, el doctor Alonso Ojeda Awad, presidente del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, ex embajador de Colombia en Europa y médico de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Alonso, a esta su casa Contraportada. Muchísimas gracias, Dexy Andrea, y aprovecho para enviarle a todos nuestros amigos y amigas un saludo muy cordial desde Río de Janeiro, donde estoy tomándole el pulso a esta hermosa y misteriosa ciudad. Adelante. Qué bueno, qué bueno, qué bonito que pueda estar en ese escenario. Bueno, entonces el programa de hoy pues tiene que ver con traer a la memoria los acontecimientos de un año fatídico, por decirlo de alguna manera, que marcó la vida de este país de muchas formas. Se presentaron varios sucesos. Se presentó el tema del Palacio de Justicia, el tema de la catástrofe de Armero y también el nacimiento de la UP, que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Recordar pues esta historia de procesos fallidos de paz, de historias de violencias silenciadas, de un enorme sufrimiento humano que se desató precisamente producto pues de la exclusión, de la negación del otro. Entonces vamos a iniciar con, bueno, creo que voy a invertir las preguntas para situar el tema, y es por qué en Colombia se cometió un genocidio político, que así lo determinó una Corte Penal Internacional. ¿Por qué en Colombia se cometió un genocidio político contra los miembros de la Unión Patriótica, que era apenas, o sea, fue un partido que no alcanzó a nacer cuando lo asesinaron? Sí. Entonces, ¿por qué se cometió este genocidio? ¿Por qué se cometió este genocidio en Colombia? Porque los miembros de la Unión Patriótica fueron exterminados, porque hubo un genocidio político. Sí, en primer lugar, muchas gracias por esta principal pregunta. Es decir, el genocidio, el asesinato mejor, porque hay veces creo que muchas personas de nuestro pueblo no logran tener claro el concepto genocidio. Genocidio es cuando se produce asesinatos múltiples y en muchas partes, asesinatos indiscriminados. Y eso fue lo que precisamente hicieron con la UP en este país. Genocidio y asesinatos múltiples. Los mataron de una forma tan vil y tan traicionera y tan horrenda que todavía mi corazón se llena de profundo dolor y no puedo resistir la emoción tan dura que causó en mi ser como presidente del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos unas muertes y un genocidio como este. Solo porque fueron colombianos de bien, colombianos alimentados sus ideas con ideas de democracia, de solidaridad y de cariño. Y por eso los asesinaron y por eso los mataron y los persiguieron para matarlos por todo el territorio nacional. Y es bueno decir esto y en estos términos claros para que las generaciones que se están levantando no lo vayan a olvidar jamás, que aquí hubo un movimiento que estaba surgiendo con las mejores propuestas de solidaridad, de cariño, de aprecio, de respeto, de justicia, de ética, y los asesinos que todavía andan en las altas cumbres del Estado y de las fuerzas militares de este país, todavía andan allí escondiéndose,
los asesinaron. Y asesinaron personas muy queridas, como nuestro querido director presidente del CPDH de Medellín, de Antioquia, el doctor Abad Gómez, solo por defender los derechos. Y asesinaron centenares y miles de hombres y de mujeres que aspiraban llegar a los cuerpos colegiados, que esperaban llegar al consejo de sus municipios, pensaban llegar a la asamblea de sus departamentos, pensaban llegar, y muchos llegaron a la Cámara de Representantes y otros llegaron al Congreso de la República, y sin ninguna consideración ni piedad fueron asesinados. Hay que repetir este término a lo largo y ancho de la nación. Los que esta derecha bárbara, injusta y asesina ha hecho con los hijos humildes de Colombia y ha hecho con las mujeres humildes pero muy dignas, muy educadas de Colombia, que nunca más se vuelva a cometer un genocidio, un asesinato masivo de estas dimensiones que tanto dolor dejó en el corazón de Colombia, y que caiga la justicia en los asesinos que todavía andan escondidos y andan pagando escondederos de a peso, como dicen. No, hay que buscarlos, encontrarlos y juzgarlos con toda la severidad de la justicia. Solo si hay justicia podremos caminar en paz en este país. Muchas gracias. Sí, pues decir que en el 2022 la CIDH fue quien responsabilizó al Estado colombiano y determinó que ese asesinato sistemático de la UP se considera genocidio político. Pues decir que la UP nace posterior a un, digo yo, acuerdo fallido de paz, que fue el que se firmó en la Uribe, y no he entendido yo lo que era la palabra armisticio, y es que pues es una suspensión de hostilidades, pero digamos que no, que la paz es lo que se considera el fin de la guerra y no el armisticio, que es como un cese, ¿no? Entonces, el acuerdo era que los combatientes iban a tener participación política a partir de un nuevo partido, y se fueron también sumando sectores de la sociedad, pues como siempre en este país la paz ha sido un entusiasmo, como dijo Laura Restrepo en su libro Historia de un entusiasmo, y pues muchos sectores empezaron a sumarse y este acuerdo se rompió y bueno, entonces empezó todo el tema del exterminio de la Unión Patriótica, esta horrorosa escena de las tantas que han habido en nuestro país. Sí. Yo quiero hacer un poquito de claridad allí, sí. Decía Andrea. Yo personalmente estuve en la Uribe, en las reuniones con el comandante Marulanda Vélez. La memoria viva. De dirección de comandancia de las FARC, donde precisamente se llegaron a esos acuerdos, a que se permitiría la aparición de un nuevo movimiento que se llamó la Unión Patriótica, y que se permitía hacer política como hacen los otros partidos y movimientos políticos. Se aceptó y se firmó, pero lo que se firmó fue una traición, fue una encerrona. Parece mentira que yo tenga que hablar con estos términos, habiendo sido testigo, pero esa fue la realidad. Fue una encerrona y una traición. Y después los cogieron a los compañeros y sistemáticamente los fueron matando a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Asesinaron a los dirigentes de derechos humanos en Medellín, a los profesores de la Universidad de Antioquia, al gran dirigente senador Cepeda Vargas, el padre del doctor
doctor Iván Cepeda. Por todas partes mataban y asesinaban. No había sitio donde estar uno que no lo mataran. Mataron a sus dirigentes que aspiraban a la presidencia de la República. Muchachos buenos con quien yo mantuve excelente relación. Yo era el médico del doctor Jaramillo, al cual asesinaron en el aeropuerto de Bogotá, y era amigo desde la Universidad Nacional del compañero dirigente, aspirante a la presidencia, el primero que asesinaron, y después asesinaron a Pizarro, y después asesinaron y asesinaron y asesinaron. Esto parece mentira que haya sucedido. Esto haya pasado, sí. Y esos criminales ahora andan libres, caminan por calles y por avenidas. No, la justicia no puede olvidar esto, de esos asesinatos impunes. Muchas gracias. Sí, la JEP en el 2022, a partir de un informe, claro, estas cifras son frías y escalofriantes, pero fueron alrededor de 6.000 militantes que fueron asesinados o desaparecidos, que también es un horror, ¿no? La desaparición entre el año, o sea, esta cifra se da de los años del 84 al 2016. Entonces, como su merced lo acaba de mencionar, fueron candidatos presidenciales, congresistas, diputados, concejales, alcaldes activos, o sea, todo tipo de derechos humanos, defensores de derechos sociales. Exacto, y personas y activistas, ¿no? Activistas de la paz, pero de personas que pues de todas maneras siempre han sido entusiastas con el tema de la paz y darle como otra alternativa política a este país. Entonces quisiera también, la segunda pregunta es que habláramos de lo que son los derechos políticos en el contexto colombiano, que también son derechos humanos, ¿no? Los derechos políticos son derechos humanos también, entonces que nos ilustre un poco de lo que son los derechos políticos acá en Colombia. Están incluidos en los derechos humanos. Pues los derechos políticos de los colombianos son los derechos políticos de los ciudadanos del mundo, donde realmente se rige por una democracia que es hasta ahora pues la forma de gobierno como menos perjudicial que hemos encontrado. Los derechos políticos son los que orientan la participación en los asuntos públicos mediante el voto, la posibilidad de ser elegido y elegir, la libre asociación, la libre participación en partidos políticos o en movimientos políticos y el acceso a las funciones públicas. Estos derechos, como lo decía, permiten elegir y ser elegido. En segundo lugar, participar en plebiscitos y en referendos, constituir y afiliarse a los partidos y estar presto a revocar los mandatos cuando se cumplan las reglas de que hay que renovar candidatos o funcionarios que no están cumpliendo las expectativas. Esos son los derechos políticos de la población colombiana. Sí, pues hay que decir que evidentemente en esos años, de alguna manera uno a veces siente que los países no evolucionan, pero pues evidentemente hay una pequeña evolución porque estos cambios sociales pues llevan muchísimos años, generaciones, siglos para que se vayan dando, pero pues en esa época hay que decir que estos derechos políticos no todos los grupos ni los sectores gozaban de estos derechos políticos y por eso digo yo, es algo que en mi opinión, y es que a partir de la exclusión es cuando se crean también los grandes monstruos y pues este país desafortunadamente ha negado, no todas las personas han gozado de los mismos derechos. Entonces, para cerrar, quisiera hacerle la última pregunta y tiene que ver
qué significado tiene en este momento el acto público de perdón que realizó el presidente Petro hacia la Unión Patriótica, que fue muy emotivo también este encuentro con sus rosas amarillas y con toda la memoria pues, que se trajo a este evento. Entonces, ¿qué significa en este momento esas palabras y esos pronunciamientos del presidente? Pues son palabras que llegan al corazón y al alma de las víctimas, los familiares de todo ese genocidio que tantas lágrimas y tanto dolor ha causado. Es muy importante que el presidente lo haya hecho y lo haya expresado en esos términos. Era urgente porque es una deuda que tendrá por siempre la sociedad colombiana de haber asesinado impunemente a hijos e hijas muy buenos. Por eso yo felicito que el presidente Petro haya dado este paso y lo haya hecho una realidad. Pero quiero también decir desde el CPDH, de los derechos humanos, que es y seguirá siendo un acto insuficiente, porque el que quita la vida, nada en el mundo puede retribuir el acto de quitar una vida como lo hicieron los asesinos. Entonces, sí, bienvenido y de acuerdo con el presidente Petro, pero que la sociedad sepa que todavía es insuficiente. Se necesitan muchos esfuerzos todavía. Averiguar en qué condiciones están los familiares de las víctimas que murieron, en qué condiciones quedaron sus hijos y ya a estas alturas están sus nietos. Si realmente tienen los ingresos suficientes que garantice una vida con dignidad y relativa solvencia como la que hubiesen querido en estos momentos sus padres asesinados para sus hijos. Es un largo camino, el camino que tuvo que cubrir la sociedad alemana después de ese genocidio que hizo a nivel del mundo y ha sido muy largo. Se va a gastar más de lo que resta de este siglo. En igual medida los colombianos, el genocidio realizado contra una organización buena, una organización política preocupada por las bases y la solución de nuestras problemáticas, que hayan terminado asesinados, que hayan terminado en la mano del puñal o en la mano de la pistola que accionó el criminal y el asesino, no lo podemos olvidar y tendremos que seguir reclamando la justicia que ellos requieren. Con mucho cariño desde el CPDH lo llevamos en el corazón a todos los colombianos y las colombianas que cayeron víctimas de este vil y cruel genocidio. Muchas gracias. Sí, pues desde este programa rendimos homenajes a estas vidas para que nunca más esta historia de violencia se repita, para que nunca más esta historia de exclusión se repita. Por último, decir pues que en el 2014 se declaró este exterminio político, este genocidio político, como un delito de lesa humanidad, y en el 2013 a este partido por eso se le devuelve su personería jurídica. Entonces, desde acá honramos estas vidas, hacemos un acto de memoria y ese perdón que se requiere en esta sociedad, que sea un hecho verdadero, que, como decía Gabriel García Márquez, por fin sea cierta la paz, la bondad y el perdón tan necesario, y para que nunca más se repitan hechos como estos. Entonces, muchas gracias, doctor Alonso, por sus reflexiones, por sus palabras, por ser una memoria viva, por ser un sobreviviente, y agradecidos con su presencia
y con todo lo que a través de su conocimiento y su experiencia nos trae. Muchas gracias, doctor Alonso. Nos despedimos de Contraportada. Gracias, gracias, Daisy Andrea. Siempre con ustedes. Bueno, los invitamos a suscribirse y a compartir estos contenidos, a darnos like y muchas gracias por escuchar.